Capítulo 1. Suelo compacto. El enemigo invisible que asfixia tu huerto autosuficiente. Cuando pensamos en cultivar un huerto que se riegue solo y produzca durante todo el año, uno de los factores más cruciales, y muchas veces subestimados, es la calidad del suelo. Pero no cualquier suelo, sino un suelo suelto, aireado y vivo. El enemigo silencioso y más común que mata huertos autosuficientes es el suelo compacto. ¿Qué significa que el suelo esté compacto? Imagina una esponja que está aplastada y seca, no puede absorber agua ni aire, y mucho menos permitir que las raíces de las plantas crezcan con libertad. Eso mismo pasa cuando el suelo está muy prensado, sea por pisoteo constante, maquinaria pesada, o simplemente porque la estructura del suelo se ha ido degradando por falta de materia orgánica. El suelo compacto no deja que el agua penetre, por lo que el riego natural o la lluvia terminan corriendo hacia afuera, hacia zonas no aprovechadas, generando erosión y pérdida de humedad. Además, limita el desarrollo de las raíces. Las plantas no pueden alimentarse bien y se vuelven débiles y más susceptibles a enfermedades y plagas. Ejemplo visual. Imagina una parcela donde el agua de lluvia se acumula en charcos superficiales o, por el contrario, escapa rápido por la pendiente sin infiltrarse. En el suelo compacto, la mayoría de las plantas muestran hojas amarillas o marchitas a pesar de que se riegan o llueve regularmente. ¿Por qué ocurre el suelo compacto? Las causas pueden ser variadas, pero entre las principales están pisoteo frecuente, sin descanso del suelo, uso excesivo de herramientas o maquinaria que aplasta la tierra, falta de materia orgánica y vida microbiana que mantenga la estructura del suelo, ausencia de raíces vivas que oxigenen y trabajen el suelo. Estas causas se retroalimentan y agravan el problema. Sin raíces activas y sin materia orgánica, el suelo pierde su porosidad natural y se convierte en una masa dura, casi impermeable. ¿Cómo identificarlo? Un método sencillo es hacer una prueba manual. Toma un puñado de tierra y apriétalo fuerte. Si al soltarlo, la tierra se mantiene compacta y no se deshace fácilmente, ese es un indicio de compactación. También puedes cavar un poco y observar si la tierra está dura o quebradiza y si las raíces están superficiales. La conexión con el riego autónomo. Un suelo compacto frena el flujo natural del agua, dificultando que el huerto mantenga la humedad necesaria sin riego artificial constante. Esto significa que aunque llueva, el agua no queda en la tierra para ser aprovechada por las plantas y tampoco puede distribuirse uniformemente. En huertos autosuficientes, el suelo debe actuar como una esponja viva que retiene agua y la libera paulatinamente. La solución práctica: airear y enriquecer el suelo. Para evitar y corregir la compactación, existen técnicas accesibles que cualquiera puede implementar. Añadir materia orgánica, composta, mulch, residuos vegetales. Esto mejora la estructura y aumenta la vida microbiana. Uso de herramientas de aireación. Un horcón o una grelinette permite levantar el suelo sin voltearlo completamente, manteniendo la estructura. Siembra de plantas de cobertura con raíces profundas. Leguminosas o gramíneas que penetran el suelo y lo airean naturalmente. Evitar pisoteo innecesario. Crear senderos definidos y limitar la circulación sobre las áreas de cultivo. Rotación y descanso de las áreas. No cultivar todo el tiempo el mismo lugar para que el suelo pueda recuperarse. Estas prácticas no solo mejoran el suelo, sino que fomentan la creación de un ecosistema subterráneo vivo, donde microorganismos, lombrices y raíces trabajan en sinergia para retener agua y nutrientes. Impacto a largo plazo. Un suelo sano y suelto significa un huerto que capta el agua de lluvia y la conserva, haciendo que el riego natural sea suficiente para mantener las plantas vivas y productivas. Además, reduce la necesidad de aportes externos, haciendo tu huerto verdaderamente autosuficiente. Al entender y solucionar la compactación, estás sentando las bases para que las siguientes estrategias funcionen a la perfección. El mulch no se pudre en exceso, las raíces se expanden y el diseño del huerto aprovecha al máximo cada gota de agua. En resumen, si quieres un huerto que se riegue solo y produzca todo el año, el primer gran paso es liberar el suelo de su compactación. Sin esto, ninguna otra técnica será realmente efectiva. Capítulo 2. Mala captación de agua. Cómo el diseño erróneo desperdicia el recurso más valioso de tu huerto. El agua es el alma de cualquier huerto, especialmente cuando buscas que sea autosuficiente y que se riegue solo, es decir, que aproveche al máximo el agua natural disponible,
ya sea lluvia, rocío o humedad ambiental. Sin embargo, un error frecuente que mata huertos autosuficientes es la mala captación y manejo del agua, que lleva a su desperdicio y a plantas sedientas, incluso cuando supuestamente llueve o riega. ¿Qué significa mala captación de agua? Básicamente, que el huerto no está diseñado para atrapar, almacenar y distribuir el agua de manera eficiente dentro del terreno. Esto puede deberse a una topografía mal aprovechada, falta de elementos para retener el agua o un sistema de riego natural mal planteado. Por ejemplo, si el terreno es totalmente plano o tiene una pendiente no manejada, la lluvia puede escurrirse rápido, sin penetrar al suelo, o acumularse en zonas no productivas. Ejemplo visual: piensa en un huerto ubicado en una pendiente, pero sin curvas de nivel ni terrazas. Cuando llueve, el agua corre cuesta abajo, se acumula al pie de la pendiente, o peor, se lleva consigo nutrientes y tierra fértil. El resto del huerto queda seco, forzando a regar artificialmente. ¿Por qué ocurre la mala captación? Ignorar la topografía natural del terreno y plantar sin un diseño que considere la pendiente y el flujo del agua. No instalar elementos de captación como zanjas de infiltración, swales o bermas. No usar mulch o coberturas que ayuden a retener la humedad. Mal uso de canales o sistemas de riego que no distribuyen el agua de manera equitativa. ¿Cómo identificar un problema de mala captación? Zonas del huerto que permanecen constantemente secas, incluso después de lluvias. Presencia de erosión visible en el terreno, surcos profundos, tierra arrastrada. Acumulación de agua en lugares no cultivados, generando encharcamientos. Plantas débiles o con crecimiento irregular debido a falta de humedad. La importancia del diseño en la captación de agua. La clave para un huerto que se riegue solo está en diseñar el terreno para que el agua se quede donde se necesita. Técnicas como las curvas de nivel y los swales, zanjas de infiltración, son fundamentales. Estos elementos ralentizan el agua, permiten que penetre el suelo y evitan la erosión. Las curvas de nivel son líneas imaginarias que atraviesan el terreno a la misma altura, usadas para construir terrazas o franjas que frenan la escorrentía. Los swales son zanjas poco profundas que captan y distribuyen el agua de lluvia a lo largo de la pendiente. Además, en el diseño se puede incorporar la siembra de árboles o arbustos estratégicamente para generar sombra y frenar la evaporación, así como plantas de cobertura que retengan humedad. Soluciones prácticas para mejorar la captación de agua. Mapear la topografía. Antes de sembrar, camina el terreno con una herramienta simple, como un nivel de agua casero, para entender la pendiente y los puntos bajos. Construir swales o zanjas de infiltración. Estos se diseñan siguiendo las curvas de nivel y ayudan a distribuir el agua. Aplicar mulch y cobertura permanente. Evita la evaporación directa y mejora la retención. Crear terrazas o camas elevadas en pendiente. Facilitan la infiltración y reducen la erosión. Implementar sistemas de captación de agua de lluvia, como barriles o cisternas que almacenen agua para períodos secos. Seleccionar plantas adaptadas, que toleren periodos cortos de sequía o que ayuden a estabilizar el suelo. Impacto en el huerto autosuficiente. Un huerto que capta bien el agua puede sobrevivir largos periodos sin riego extra, aprovechar la humedad natural y mantener una producción constante. Además, se protege contra la pérdida de suelo fértil y mejora la salud general de las plantas. Al mejorar la captación, el agua se convierte en un aliado, no en una limitante, para que tu huerto crezca vigoroso, verde y abundante. Capítulo 3. Falta de mulch. El abrigo esencial que protege y nutre tu huerto. Uno de los errores más comunes y fatales en un huerto autosuficiente es no usar mulch o, peor aún, usarlo mal. El mulch es una capa protectora que se coloca sobre la tierra para conservar la humedad, controlar la temperatura, reducir la erosión y alimentar el suelo. Pero, ¿por qué es tan vital? ¿Y qué pasa si lo ignoras? ¿Qué es el mulch y por qué es tan importante? El mulch puede ser cualquier material orgánico o inorgánico que cubre la superficie del suelo. Hojas secas, paja, restos de poda, compost, corteza, incluso plásticos en algunos casos. En huertos autosuficientes, el mulch orgánico es el rey porque se descompone y enriquece el suelo. Su función más básica es retener la humedad, evitando que el agua se evapore rápidamente bajo el sol y el viento. Además,
Protege el suelo de la erosión causada por la lluvia fuerte o el viento. Mantiene la temperatura del suelo más estable y evita que crezcan malas hierbas que compiten por los recursos. Ejemplo visual. Imagina dos zonas de un huerto justo después de una lluvia ligera. Una sin mulch y otra con una gruesa capa de paja. La zona sin mulch pierde la humedad en pocas horas. La tierra queda seca y agrietada, mientras que la zona con mulch conserva la humedad y mantiene un suelo fresco y húmedo por días. ¿Qué sucede si no usas mulch? La tierra se seca más rápido y las plantas necesitan riegos constantes. La estructura del suelo se deteriora y puede compactarse. Mayor crecimiento de malezas, que consumen agua y nutrientes. Pérdida acelerada de nutrientes por erosión y exposición. Mayor estrés térmico para las plantas por fluctuaciones extremas de temperatura. ¿Cómo elegir y aplicar mulch correctamente? Usa materiales orgánicos disponibles localmente. Hojas secas, paja, restos de cultivo, corteza triturada o compost maduro. Aplica una capa suficiente, generalmente de 5 a 10 centímetros, para cubrir bien el suelo pero sin ahogar las plantas. Renovar el mulch periódicamente, ya que se va descomponiendo y consumiendo. Evita mulch que contenga semillas de malezas o que esté contaminado con productos químicos. Beneficios adicionales del mulch. Al descomponerse, el mulch alimenta al suelo con materia orgánica, fomentando la vida microbiana y lombrices. Protege la superficie del suelo, manteniendo un ecosistema equilibrado que ayuda a controlar plagas y enfermedades. Ayuda a crear un microclima favorable para el crecimiento de raíces y plantas. La relación del mulch con el riego autónomo. Un huerto con mulch bien aplicado puede conservar la humedad suficiente para que el riego natural, como la lluvia o el rocío, sea suficiente para mantener la vida vegetal sin necesidad de regar manualmente. El mulch funciona como una manta protectora que atrapa y libera lentamente el agua hacia el suelo y las raíces, evitando desperdicios y asegurando que cada gota se aproveche al máximo. En un huerto autosuficiente, el mulch es, sin duda, una herramienta insustituible para lograr un sistema sostenible, productivo y saludable. Capítulo 4. Elección errónea de plantas. El error que puede condenar tu huerto autosuficiente. La selección de las plantas es un pilar fundamental para cualquier huerto, y más aún para uno que aspire a ser autosuficiente y que se riegue solo. Elegir plantas inapropiadas para tu clima, suelo o diseño puede provocar un desgaste innecesario de recursos, baja productividad y, en última instancia, el fracaso del sistema. ¿Por qué la elección de plantas es tan crítica? Cada planta tiene necesidades específicas de agua, suelo, luz, nutrientes y espacio. Cuando las plantas que siembras no están adaptadas a tu entorno, requieren más riego, más fertilizantes, o sufren de plagas y enfermedades, lo que rompe la armonía natural del huerto y obliga a intervenciones constantes. Un huerto autosuficiente busca cultivar especies que trabajen con el ambiente, no contra él. Esto significa elegir plantas resistentes, nativas o adaptadas, que se complementen entre sí y ayuden a mantener un ecosistema equilibrado. Ejemplo visual. Piensa en un huerto donde se plantan tomates tropicales en un clima seco y frío. Seguramente tendrás que regar mucho, proteger del frío, y aún así la producción será baja. Por otro lado, si eliges variedades locales adaptadas, la planta será más resistente, aprovechará mejor el agua y producirá más. Errores comunes en la elección de plantas. Seleccionar especies exóticas sin adaptación al clima local. Ignorar el ciclo de vida y necesidades hídricas de las plantas. Plantar cultivos con requerimientos muy distintos juntos, complicando el manejo del riego. No considerar la función ecológica de las plantas, fijadoras de nitrógeno, repelentes, melíferas. La importancia de la asociación de plantas. Además de elegir bien las especies, hay que pensar en cómo se relacionan en el huerto. Plantas que se benefician mutuamente pueden mejorar la fertilidad del suelo. Ejemplo, leguminosas. Protegerse de plagas y enfermedades de forma natural. Optimizar el uso del espacio y recursos. Soluciones prácticas para una selección acertada. Investiga cuáles son las plantas nativas o adaptadas a tu zona climática y tipo de suelo. Prioriza especies con bajos requerimientos de agua si buscas autosuficiencia. Aprende sobre asociaciones beneficiosas, como la milpa, maíz, frijol y calabaza.
Usa plantas perennes para disminuir la necesidad de replantar y ayudar a estabilizar el suelo. Integra plantas funcionales, atrayentes de polinizadores, repelentes naturales, fijadoras de nitrógeno. Impacto en el huerto autosuficiente. Cuando eliges las plantas correctas, reduces el consumo de agua y energía, mantienes un equilibrio natural y aumentas la productividad sin esfuerzos excesivos. El huerto se convierte en un sistema resiliente que se mantiene y se riega solo, permitiendo cosechas abundantes y saludables a lo largo del año. Capítulo 5. Diseño sin curvas de nivel. ¿Cómo la topografía mal aprovechada destruye la autosuficiencia de tu huerto? Un último y crucial error que mata huertos autosuficientes es diseñar el espacio sin considerar las curvas de nivel del terreno. La topografía natural es una aliada poderosa para captar y distribuir el agua, controlar la erosión y optimizar la energía que recibe el huerto. Ignorarla significa perder agua, nutrientes y salud en tus cultivos. ¿Qué son las curvas de nivel? Son líneas imaginarias que conectan puntos con la misma altura en un terreno. Al diseñar un huerto respetando estas curvas, se puede crear un sistema que abraza el paisaje, capturando el agua de lluvia y permitiendo que penetre lentamente en la tierra en lugar de escurrirse. Ejemplo visual. Visualiza un terreno con pendiente. Si plantas en líneas rectas sin respetar la altura, la lluvia simplemente correrá pendiente abajo arrastrando tierra. Pero si plantas siguiendo las curvas de nivel, esa agua se detiene, infiltra y beneficia cada planta a lo largo de la línea. ¿Por qué es tan importante respetar las curvas de nivel? Controlan la erosión. Detienen el flujo rápido de agua, evitando que arrastre suelo fértil. Mejoran la infiltración. El agua se queda más tiempo en el terreno, aumentando la humedad útil. Facilitan el diseño del huerto. Permiten crear terrazas, camas elevadas y swales de forma natural. Optimización del trabajo. Reducen la necesidad de riego artificial y mantenimiento constante. Errores comunes al ignorar las curvas de nivel: plantar filas rectas verticales a la pendiente sin diseño. No observar el flujo natural del agua en el terreno. Construir camas o terrazas sin nivelación, que pueden generar escorrentía y daño. ¿Cómo implementar las curvas de nivel en tu huerto? Mapeo inicial. Usar herramientas simples como un nivel de agua casero o aplicaciones móviles para detectar la pendiente y las curvas. Marcar las curvas con cuerdas o pintura biodegradable. Para visualizar claramente dónde plantar o construir. Construir swales o terrazas siguiendo esas líneas. Esto permite captar agua y evitar erosión. Diseñar el huerto en franjas paralelas a las curvas. Para aprovechar mejor el agua y el suelo. Incorporar plantas perennes y cobertura vegetal, que ayuden a fijar el suelo y mantengan la humedad. Beneficios a largo plazo. Un huerto diseñado con respeto a la topografía natural es más resiliente, productivo y sostenible. La tierra permanece fértil, el agua se distribuye eficazmente y la necesidad de intervenciones externas es mínima. Este enfoque no solo optimiza el uso de recursos, sino que conecta tu huerto con el ecosistema local, haciendo que trabaje en armonía con la naturaleza para que se riegue solo y produzca sin parar.